Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un honor nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse y compartir con nosotros este espacio devocional. Quiero que de algún modo podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos para que este espacio sea un espacio especial en el que podamos aprender una serie de principios y valores importantísimos para nuestra vida. Así que en el lugar donde usted se encuentra, quisiera que hiciéramos una pequeña oración. Señor, te quiero dar muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos guardas, nos cuidas. Señor, queremos pedirte, Padre, que seas tú tomando nuestro corazón, que seas limpiándonos, Señor, de cualquier cosa de nuestra cotidianidad que puede crear una distancia entre tú y yo, Señor. Queremos buscarte de una manera genuina, creer, Señor, en aquellas cosas que tú nos has prometido, pero también buscar tu dirección, Padre. No queremos separarnos de ti. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón y que podamos nosotros interiorizar estas palabras, Señor, para que pueda haber un cambio y una transformación genuina en nuestra vida, Señor. Yo te doy muchísimas gracias y esperamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Amén y amén. Pues bien, no sé si en algún momento alguno de ustedes ha escuchado decir que cuando uno encuentra su razón de ser, su propósito, todo cambia. Hay historias de personas que han dedicado toda su vida a una labor, un trabajo, un oficio, y de repente llega un momento coyuntural en sus vidas que genera de alguna manera un cambio de mentalidad y esto los lleva a hacer algo diferente a lo que estaban acostumbrados. Y cuando generan ese cambio, cuando empiezan a hacer esa cosa que nunca habían hecho antes, resulta que encuentran que eso los hace sentir plenos, completos. Pues bien, es curioso porque todos en algún momento quisiéramos sentirnos plenos, completos con aquellas cosas que hacemos o quienes somos, pero muchas veces el problema es que vivimos esperando que nos digan cuál es ese propósito. Queremos sentirnos realizados, sentirnos plenos, satisfechos con lo que somos y hacemos, pero estamos esperando sentados o en medio de una rutina a que alguien, algo externo nos diga, hey, tú dedícate a esto, porque es que el problema es que estamos muy acostumbrados en el sistema educativo, en el sistema laboral, a que siempre seamos como unos obreros que reciben órdenes y tienen que hacer justamente lo que se les es ordenado. Y no quiero decir que esto esté mal, sin embargo, a veces se nos castra un poco la posibilidad de pensar por nosotros mismos qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Así que es precisamente este espacio que quiero de alguna manera compartir con ustedes para que podamos pensar un poco algunas ideas. Resulta que el otro día estaba mirando una investigación, se llama Blue Zone. Resulta que esta investigación se centra en comunidades, puntos específicos donde se encuentran ciertas comunidades y resulta que estas personas viven muchísimo tiempo. Y entonces entraron a hacer como una serie de estudios, investigaciones, encuestas y todo esto para saber cuál era la media de estas personas. Y resulta que llegaron a la conclusión de que había 9 puntos característicos dentro de todas estas comunidades a lo largo de todo el mundo que los unifica. Pero yo quiero hablar solamente de un par de ellas. Una de ellas, por ejemplo, decía la investigación de Blue Zone que era el tema de la alimentación. Resulta que estas personas, siempre que se alimentaban, se saciaban, mas no consumían alimentos hasta el punto de sentirse completamente llenos y a reventar. Esto es curioso, pero hacía parte de la investigación. Otro punto que
que me parece a mí fundamental y el cual yo quiero de pronto centrarme en este momento es el hecho de que estas personas, quienes son capaces de conocer y describir cuál es su propósito, les genera en promedio unos 7 años más de vida. Y yo decía, bueno, ¿esto cómo puede ser posible? Y resulta que precisamente la capacidad de estos personajes, de estas personas, de sentirse satisfechos, realizados, plenos con aquello que hicieron o están desarrollando, los hace sentir tranquilidad, y eso se representa o se traduce en prolongar nuestro tiempo de vida. Así que de cualquier manera, conocer cuál es nuestro propósito, sea de una forma mental, espiritual, física, va a ser beneficioso para nuestra vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes realmente quieren vivir una vida en propósito? El problema es que la vida de propósito tiene muchos altibajos, tiene muchísimas situaciones y circunstancias que no vamos a entender en nuestro momento, pero debemos aprender a seguir caminando, a seguir hacia adelante. Ahora yo quiero que hablemos un poco de Génesis 28, del 16 al 22. Yo normalmente leo la Nueva Versión Internacional y en esta versión hablamos un poco de la historia de Jacob. Ustedes saben que Jacob fue un personaje muy controversial en la Biblia. Es aquel que engañó a su hermano por la primogenitura, robó su herencia, le mintió a su padre, robó la bendición que el padre le tenía al primogénito y bueno, al final termina huyendo. Y de alguna manera es chistoso porque tal vez él quisiera saltarse los procesos, conseguir ciertas cosas a lo que cueste, pero aún así tenía que huir y no sabía cuál era la razón de ser de su vida. Y esto nos deja una pequeña reflexión, y es que probablemente puede que llegues a tener dinero, puede que llegues a tener poder, influencia y no tener un propósito, porque el dinero, el poder, la influencia, las cosas materiales no representan de alguna manera una prueba o una justificación de que nuestra vida es el reflejo de un propósito cumplido o un propósito que se está cumpliendo. Hay mucha gente que tiene grandes negocios, tiene muchísima influencia y poder, pero nunca se han preguntado cuál es su propósito. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Leamos juntos Génesis 28 del 16 al 22. Dice: al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Es curioso, bueno, en la Nueva Versión Internacional aquí simplemente dice, si Dios me protege, me da alimento y ropa para vestirme, pues voy a convertir a Dios en mi Dios y le daré el 10% de todo lo que yo construya, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de algo curioso, porque en otra versión, creo que es la 1960, dice, me dé pan para comer y vestido para vestir, y eso suena muy redundante, pero resulta que cuando se estudia a profundidad la transliteración del idioma en el que fue escrito este versículo, entendemos que hay una intención del escritor bastante curiosa que para mí fue algo completamente sorprendente. Entonces,
Dios habla a Jacob y ciertamente dice Jacob, Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo experiencias en nuestra vida, estamos haciendo ciertas cosas en nuestra vida y no somos capaces de notar a Dios en medio de estas cosas? Porque tal vez las cosas no funcionan como nosotros las esperamos, no pasan como lo queremos. Y Dios siempre está presente. Lo que pasa o lo que sucede es que a veces nosotros no somos capaces de encender esos radares para conocer que Dios sigue estando en medio de estas circunstancias a pesar de los momentos difíciles. Pero bien, yo siento que de alguna manera aquí no vamos a poder llegar a la conclusión específica de cuál es el propósito tuyo, porque no te conozco, o si te conozco, probablemente no sea mi responsabilidad. Es una responsabilidad individual y por eso es necesario que hagamos nosotros el deber de tomarnos el tiempo de pensar y de trabajar y entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer durante esta semana para que podamos empezar a trabajar en lo que es nuestro propósito. Pero bueno, ¿qué hay de los que ya encontraron su propósito? ¿Qué sucede con esto? ¿Debo renunciar a mi trabajo? ¿Debo dejar de hacer lo que estaba haciendo y simplemente servir a Dios? ¿Qué sucede cuando de pronto lo que yo quiero alcanzar no está de pronto muy alineado con lo que estoy haciendo ahora? Pues bueno, tal vez quisiera que construyéramos juntos un par de respuestas y un par de preguntas para poder pensar a profundidad esta situación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, Jacob está huyendo, ese es un poco el contexto, y de repente tiene un encuentro con Dios. En ese encuentro Dios le da su propósito. El propósito, si usted de pronto quiere profundizar un poco en todo el relato de Génesis 28, por allá en el versículo 13, Dios le dice en un sueño: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur. O sea, un poco más de lo que recibió Abraham en su momento. Pero Jacob necesitaba tener una experiencia personal con Dios en ese momento para poder descubrir cuál era su propósito. Luego de que él sueña estas cosas, dice por allá más adelante, por allá en el versículo creo que es como 15 o 16, que él había visto o soñado que había una gran escalera que descendía del cielo donde subían y bajaban ángeles. Y bueno, él al final entendió que el lugar donde él estaba era un lugar santo y por eso él decide llamarlo Betel, que significa casa de Dios. En el versículo 20, Jacob le pide perdón a Dios, algo muy, muy especial. Y lo que yo les decía hace un momento era que en la versión, creo que es la 1960, la Reina Valera 1960, dice que Jacob le pide a Dios pan para comer, vestido para vestir. Y es curioso porque entonces luego estudiando un poco lo que significaba esto, si nosotros vemos un poco el prototipo de ser humano que era Jacob, era un tipo que no se conformaba con lo que tenía. Era un tipo que de alguna manera estaba envidiando lo que tenía el otro. Estaba envidiando la primogenitura de su hermano. Estaba buscando la manera de apoderarse de eso que no le pertenecía. Y esto era una constante de él. Y por esa razón él tuvo que atravesar por ciertos procesos. Y en este momento, luego que él tuvo la visión y Dios le dio su propósito, resulta que Jacob le está diciendo: yo quiero que tú me des el pan para que yo me pueda sentir saciado, que yo me sienta a gusto con el vestido que tú me das y no esté pensando que el de mi hermano es mejor que el mío. Quiero tener la tranquilidad de sentirme satisfecho con lo que tengo. El primer punto del cual yo quiero hablar en este espacio es que debemos aprender a conformarnos. Y probablemente sea completamente opuesto a lo que en algunos otros momentos les he podido decir, de no conformarnos, de querer siempre alcanzar algo mejor, de proyectarnos hacia el futuro. Pero
En este momento hay algo importante cuando entendemos que debemos conformarnos con algo. Y es que debemos ir aprendiendo a darle forma a nuestra saciedad. De repente, si lo hablamos en términos físicos, biológicos, nuestro cuerpo tiene un límite dentro de su alimentación. Si nosotros de repente nos dedicamos las 24 horas del día a alimentarnos y entonces nos metemos el desayuno, luego las medias 9 las empezamos a ingerir inmediatamente después del desayuno y después otra comida y después el almuerzo y después otra comida y todo el tiempo estamos comiendo, probablemente llegue un momento donde el organismo se enferme. Algo va a suceder allá adentro y no vamos a poder estar sanos, ¿no? Pues bien, Jacob en este momento le estaba pidiendo a Dios, yo quiero sentirme satisfecho. Ayúdame, Señor, por favor, a poder conformarme. ¿Y qué significa conformarte? Si lo hablamos de pronto un poco desde la etimología, significa darle forma a. Darle forma a nuestra saciedad. De alguna manera debemos encontrar ese punto de equilibrio en donde nosotros podemos sentirnos saciados, satisfechos. ¿Sí? No se trata de que todo el tiempo y toda nuestra vida estemos persiguiendo cosas y nos sintamos siempre fatigados porque no alcanzamos aquellas cosas que queremos. Porque siempre va a haber un carro mejor, siempre van a haber personas mejores, momentos, lugares mejores, más grandes, más costosos, más exuberantes y siempre habrá algo más. Y cuando no ponemos un límite, entonces va a llegar un momento en el que nos vamos a sentir frustrados porque no alcanzamos absolutamente nada en nuestra vida. Debemos ir aprendiendo a darle forma a nuestra saciedad. ¿Qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida? ¿Cómo se ve nuestra vida en un punto de equilibrio? El problema no es que Dios no te haya dado, el problema es que nada es suficiente para ti. Tienes una casa y te quejas de esa casa, tienes un carro, te quejas del carro, tienes un perro, te quejas del perro, o sea, absolutamente todo. Tu familia no es suficiente, el trabajo no es suficiente, el estudio pudo haber sido mejor, hubiera estudiado otra cosa, hubiera hecho lo otro. Y siempre nos sentimos como si algo nos faltara. Aprende a conformarte. Hay un dicho que dice que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas al tiempo, ¿verdad? Que de hecho las mujeres son muchísimo mejores en esto porque ellas parecen una multitarea, ¿no? Pueden hacer miles de cosas al tiempo. Nosotros probablemente masticamos chicle y empezamos a caminar y nos tropezamos. Pero lo que sí es cierto es que ningún ser humano, sea hombre o mujer, puede crecer en todas sus áreas, todas las áreas de su vida al mismo tiempo. Es imposible porque cuando de pronto estamos trabajando en un área, es normal que en las otras podamos llegar a sentirnos estancados. Así que mi invitación es que no te sientas frustrado porque en algunos momentos puedas sentirte estancado en algunas áreas de tu vida. Y puedo ponerles el ejemplo de aquel padre, aquella madre que de repente su hijo tiene un accidente. Tal vez pierde alguna extremidad o pierde la vista, algo trágico que exige de mucho cuidado. Y todos los proyectos, todos los planes, todas aquellas cosas que de alguna manera estaban intentando hacer, trabajar por conseguir algo mejor, un futuro, lo que sea, debe pausar. Se detiene por completo. Y ahora lo importante es cuidar a nuestro hijo. A todos nos sucedió en el 2019, 2020, cuando la pandemia estaba tan alborotada y todo estaba de cabezas y todo el mundo se les mandó a que se enchusparan en la casa y todo se detuvo. ¿Qué pasó en ese momento? A veces sentimos que detener ciertos procesos son estancamiento y criticamos tanto ese estancamiento que eso nos vuelve también inconformes. Debemos aprender a estar conformes también cuando en algunas áreas de nuestra vida
estemos estancados, porque eso hace parte del proceso y es temporal. Todo no se va a resolver al mismo tiempo. Todas las áreas de nuestra vida no van a trabajarse de la misma manera y con la misma intensidad. Y la vida misma nos enseña, Dios nos enseña que debemos aprender a vivir en ese proceso. Hoy es un área, mañana otra, pero poco a poco Dios nos va a ir perfeccionando en ese proceso. Confía. Así que por ahí escuché algo que me llamó mucho la atención por estos días, que decía: ten más claro el destino que el camino. Porque cuando tienes claro el destino, probablemente las rutas puedan ser diversas. Pero cuando te estás enfocando tanto en el camino, a veces pierdes de vista tu destino y terminas en un lugar en el que no querías. Y hay otro dicho que dice que a veces el césped se ve más verde del otro lado. Y yo intentaba pensar cómo podemos utilizar ese dicho para crear una analogía de lo que estoy hablando. Y pensaba yo, ¿qué pasa cuando llueve? Cuando llueve, el césped o el pasto, pues como lo conocemos aquí, crece muy rápido. Y cuando hay mucho sol, el pasto pierde color, se pone como amarillo, se seca, ¿verdad? Y yo entendí que ese dicho quería decir algo, y es que si nosotros estamos viendo el césped más verde del otro lado, es porque probablemente nosotros no estamos regando lo suficiente nuestro propio césped. Así que si tu frustración crece, es porque le estás dando más prioridad a regar la frustración. Si te estás sintiendo cansado, es porque le estás dando más atención a ese cansancio. Estás regando aquellas cosas equivocadas y por eso están creciendo tanto en tu vida y se están apoderando de ti. Si tu frustración crece, es porque estás regando esa frustración. ¿Se están muriendo tus sueños? Igual, no los estás regando. Y si uno no riega y cuida el césped de los sueños, de la paz, de la esperanza, del amor, de todas las cosas buenas que debemos interiorizar en nuestra vida, pues probablemente vamos a ver que del otro lado de la calle se ve mejor y más bonito y con más color ese césped. El césped se verá más verde del lado de donde más nosotros reguemos aquellas cosas que son importantes para nosotros. Establece un plan. Es muy importante establecer un plan, porque cuando establecemos un plan, entonces vas a lograr sentirte conforme y vas a entender que probablemente van a llegar momentos en tu vida en el que vas a tener que pausar ese proceso, pero no significa que te estés desviando de lo que estás queriendo lograr. Y esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 2. Ese lo encontramos en Génesis 30, versículo 1. Y quiero leerlo. Dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos. Si no me los das, me muero. Aquí hay algo muy importante y muy interesante. El propósito cultural de la mujer en ese momento, en esa cosmovisión, era el de darle hijos a un hombre. Básicamente el valor de una mujer se medía en términos de la cantidad de hijos que podía ella darle como descendencia a su esposo. Suena cruel, ¿verdad? Pero funcionaba de esa manera. Entre más fértil y entre más hijos esta mujer le diera, más valor tenía para el hombre esta mujer. Y básicamente, para lo único que de alguna manera servía en ese momento y en esa cultura, la mujer era para eso. No vamos a entrar de pronto en conflictos moralistas, ni vamos de pronto a centrarnos en eso mismo. Es simplemente el contexto de lo que sucedía en ese entonces. Pero yo creo que podemos extraer una enseñanza bastante importante. Resulta que Jacob le dice a su suegro: hey, yo quiero a Raquel. Me gustó, me parece bonita, quiero poder casarme con ella. Y entonces hace un contrato con el suegro y le dice: bueno, vamos a trabajar 7 años por esa hija, ¿verdad?
Y entonces el suegro entre manos tenía ahí algo como oculto, ¿no? Que no le dijo a Jacob. Y resulta que luego de que pasan estos 7 años, Jacob se presenta ante su suegro y le dice, bueno, cumplí, ahora entrégueme lo que es mío, ¿verdad? Y cuando llega ese momento, el suegro le dice, yo tengo otra hija y es la primogénita. Y no voy a dejar que mi primogénita se quede sin marido, así que te voy a entregar a Lea, que era la primogénita. Y Jacob yo creo que tuvo que haberse sentido muy, muy engañado y frustrado, pero mira que ahí ya incluso estaba pagando un poco de lo que él había hecho antes, ¿no? Así que las cosas no suceden porque sí. A veces pensamos como que, ay, pero a mí ¿por qué me pasan estas cosas? Algo estamos pagando, ¿no? Así suene duro. Y eso nos debe hacer un poco más responsables de lo que nosotros hacemos y decidimos hacer. Pero el caso es que él decide nuevamente hacer un pacto con su suegro, decirle, ok, vamos a trabajar otros 7 años por Raquel, porque Raquel era la mujer que a él lo movía. Él ya estaba casado con Lea, pero él quería a Raquel. Bueno, no está de más decir que bajo la cultura y el contexto histórico de este pasaje, los hombres podían tener varias esposas, ¿no? Pero bueno, el propósito cultural de la mujer en ese momento entonces era poder darle hijos a su esposo. Y Raquel sentía que no tenía una razón de vida porque no podía darle hijos a Jacob. Y por eso en ese versículo, en Génesis 30, versículo 1, dice, dame hijos, si no me los das, me voy a morir. Estoy perdiendo el sentido de mi vida. No hay ninguna razón por la cual yo tenga algo por qué vivir, a qué aferrarme. Y es curioso porque si vemos así como de una manera simple lo que estaba pasando, yo diría que Raquel tenía el corazón de Jacob, pero Lea le podía dar hijos a Jacob. Y yo creo que Dios en ese relato quiso como romper un poco la estructura de lo que se acostumbraba. Y es precisamente el segundo punto del cual quiero hablarles, y es que debemos redefinir lo que es el éxito. El éxito de pronto para estas mujeres en esta cosmovisión era poder darle descendencia a su esposo, ¿verdad? Hijos. Raquel no podía darle hijos a Jacob, pero Jacob tenía en gran estima a Raquel, la amaba con todo su corazón. Raquel tenía el corazón de Jacob. Jacob estuvo dispuesto a trabajar 14 años por ella. Pero Lea, a pesar de que le daba hijos a Jacob, le dio muchos hijos, 4 creo, que ahorita más adelante en el tercer punto lo vamos a hablar. No tenía el corazón de Jacob. Curioso, ¿no? Se supone que un hombre se comprometía con una mujer cuando esa mujer podía ofrecerle la capacidad de tener descendencia. Y resulta que Raquel no pudo, era estéril. Y aún así Jacob amaba a Raquel y no a Lea. Así que debemos nosotros redefinir lo que es éxito. Muchas veces estamos pensando que nuestra razón de vida es algo, y es tan obvio porque es que nuestra cultura, lo que nosotros pensamos, sentimos, nos dice que es eso y no más. Pero a veces puede que podamos hacer un cambio de perspectiva y eso nos permita poder tener un sentido diferente de lo que es nuestro éxito. El éxito no solamente se trata de cuánto dinero puedo llegar a tener, si tengo empresa o soy empleado, si tengo dinero o no tengo dinero. El éxito trasciende muchísimo, es subjetivo. No solamente es subjetivo, sino también es muy relativo porque depende de tu contexto, de lo que para ti sea importante. Pero etimológicamente la palabra éxito viene de exitus, que significa salida. Salida. Y es precisamente salir de aquellos huecos en los que a veces nos podemos encontrar inmersos en nuestra vida para poder mantenernos a flote. Salir de aquellos lugares o momentos oscuros de nuestra vida, eso es tener éxito. Poder mantenernos en el camino a pesar de los huecos que tengamos en nuestra vida. Y hay un término japonés que se llama Ikigai
Y creo que eso nosotros lo llegamos a comentar aquí en la comunidad hace un tiempo, y es que la razón por la que nosotros nos levantamos todos los días se llama propósito, pero para la cultura japonesa el término se llama Ikigai, ¿sí? Y es sencillo. Hay unos 4 círculos, ojalá pudiera mostrárselos. Son 4 círculos. El primero es pasión, el segundo círculo es la misión, el tercer círculo es la profesión, y el cuarto la vocación. Pero hay una intersección entre estos círculos, ¿no? Estos círculos se van mezclando y de alguna manera lo que nosotros amamos con lo que el mundo necesita, a eso le vamos a llamar misión. Y lo que el mundo necesita y por lo que te pagan se le llama vocación. Pero por lo que te pagan sumado a lo que tú eres bueno se llama profesión. Y finalmente lo que tú amas sumado a lo que tú eres bueno se llama pasión. Y estos círculos son como ese equilibrio, ese balance que podemos generar entre una cosa y otra para poder llegar a descubrir cuál es tu propósito, qué te apasiona, cuál es tu profesión, cuál es tu vocación y cuál es tu misión. Y esas intersecciones nos van a generar una guía para poder descubrir cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es la razón por la cual te levantas todos los días? A veces decimos, no, la razón por la cual me levanto todos los días es porque yo tengo que darle alimento a mi hija, a mi hijo. Tengo que darle una buena educación, tengo que trabajar para poder mantener este hogar. Y eso no está mal, pero es algo un poco insuficiente. Porque el día que, supongamos, te ganes la lotería y tengas absolutamente todo económicamente, puedas darle el mejor estudio, la mejor alimentación a tu hijo, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir vacío, te vas a sentir frustrado y no vas a tener una razón real, genuina, para poder ser felices y sentirnos plenos. Por eso muchas personas piensan que la solución es simplemente poder tener un negocio que te dé dinero, poder pasear, poder hacer muchísimas cosas, y vivimos en función principalmente del dinero. Pero cuando algunos pocos se dan la oportunidad de poder alcanzarlo, entonces empieza la frustración. Por eso vemos tanta gente rica malgastando su dinero y haciendo millones de cosas simplemente por la necesidad de poder encontrar una razón de existir. Y finalmente, el último punto lo podemos encontrar en Génesis 30, 31, 35. Ya hablamos de Raquel. Ahora hay algo curioso con Lea, porque es feo decir, ok, Jacob no amó a Lea y Lea pues le tocó pagar los platos rotos, le dio los hijos, pero él amaba a Raquel. Simple, ¿no? Pero difícil. Y a pesar de que Lea no tenía el corazón de Jacob, y aún así le dio los hijos que él necesitaba para su descendencia, hubo algo importante que ella pudo entender, y quiero que nosotros también podamos entenderlos. Yo no me voy a detener solamente a leer estos 5 o 6 versículos porque es un poco extenso. Si usted lo quiere leer bien pueda, dice, lo puedes leer en Génesis 30 del 31 al 35. Y voy a hacer un pequeño resumen. Resulta que Lea se encontraba dando a luz a su primer hijo. Su primer hijo se llamaba Rubén. Y el significado de la palabra Rubén o del nombre Rubén significa ahora sí me amará mi esposo. Duro, ¿no? Duro. Luego tuvo otro hijo y se llamó Simeón. Y el significado de ese nombre es: Dios sabe que nadie me quiere, en pocas palabras. Difícil, ¿no? Luego tuvo otro hijo que se llamó Leví. El significado de ese nombre era: ahora sí me amarán porque le di 3 hijos. Y finalmente, el último hijo se llamó Judá. Y ese nombre significa: esta vez alabaré al Señor. 4 hijos le tomó a Lea saber de dónde provenía su bendición. 4 hijos le tomó asumir sus frustraciones y hacer algo al respecto. El tercer punto es: asume tus frustraciones y haz algo al respecto.
Muchas veces la vida no va a ser como la queremos, la esperamos, pero tienes que asumir esa frustración y hacer algo al respecto. Lea entendió que la bendición no provenía solamente de lo que su esposo pudiera proporcionarle. La bendición provenía de Dios. No traslades tu frustración a otras personas. Eso era lo que estaba haciendo Lea. Le estaba poniendo nombres a sus hijos, marcándolos con significados de cosas bastante tristes. Y culpamos muchas veces a otras personas de nuestros fracasos. Es que no, es que el jefe, es que tal persona, es que la situación del país, es que el presidente y es que el sistema económico del mundo. Y culpamos a todo el mundo y no nos hacemos responsables. Cambia esos errores internos y deja de culpar a otros. Y finalmente, no pierdas la fe. Porque aún Lea, en esa situación tan complicada en la que Jacob no la amaba, de la tribu de Judá nació Jesús. Y Lea se sentía fracasada por no ser amada, cuando había algo muchísimo mayor detrás de lo que ella estaba haciendo. Había un propósito enorme que Dios quería entregarle a Lea, pero Lea no entendió. ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos así? Y esta era la enseñanza que quería compartir con ustedes en este espacio. Si la recuerdan, aprende a conformarte, darle forma a esa saciedad, entender cómo podríamos llegar a tener una vida equilibrada y luchar por eso. Redefine tu éxito. No siempre el éxito se mide en la capacidad de tener y de hacer. Y finalmente asume aquellas frustraciones y haz algo al respecto para que eso cambie. Espero que este espacio haya sido de bendición para sus vidas. Gracias por conectarse, por compartir este video, por darle un me gusta. Espero que podamos seguir viéndonos en las diferentes reuniones. Y bueno, les mando un saludo muy cálido. Espero que estén muy bien y tengan un excelente resto de semana. Hasta luego.